¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, Wilder. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Están ahí? Juan Carlos, Wilder. No se te escucha, Juan Carlos. Parece que hablaras, pero no se te escucha. Vamos a esperar unos minutitos para que ingresen tus demás compañeros o algunos más. Esta es la clase de reprogramación de la de mañana, ¿no es cierto? Porque tenemos que recuperarla, ¿sí? Esperaremos un poquito, unos minutitos más para que entren tus compañeros y podamos empezar la clase del día de hoy que correspondería al día de mañana. ¿Listo? Vamos a empezar entonces, vamos a dar unos minutitos. A ver si pasan, por favor, la voz a través del grupo de WhatsApp que tenemos para que se unan los chicos a la clase, que es la recuperación del día de mañana. Mañana tenemos una clase. No podemos trabajar mañana porque es feriado, entonces estamos reprogramando para el día de hoy. Pásenle, por favor, la voz a sus compañeros para que puedan ingresar. Juan Carlos, Wilder, por favor, pasamos la voz a ver si hay algunos más que se unen a la clase para poder empezar. Ya entró también Tabagui. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pasen, por favor, la voz por el WhatsApp a sus compañeros. Háganles recordar que hoy tenemos clases, que es recuperación
de la clase del día de mañana, porque es feriado y no podemos trabajar, ¿no es cierto? Pero tenemos que avanzar, así es que está programada para el día de hoy la recuperación de la clase del día de mañana. Muy bien. En todo caso, vamos a empezar de una vez. ¿Listo? Vamos a empezar de una vez con el avance de la sesión del día de hoy, que es muy importante. Ya están sus diapositivas definitivamente en la plataforma para que ustedes las puedan descargar y puedan hacer el seguimiento, ¿no es cierto? Podamos ir anotando, revisando las diapositivas que nos van a permitir lograr el objetivo. ¿Listo? Muy bien. Miren cómo se está pasando tan rápido. Estamos semana 3, ¿no? Hoy día vamos a revisar lo que es la legislación ambiental peruana, la ley 28611, ¿no? Es una ley general del ambiente, ¿no? También tenemos acuerdos, tenemos convenios, ¿no? Que definitivamente han llevado al Perú a trabajar en pos de prevenir, mejorar, cuidar, ¿no? Restaurar, ¿no es cierto? Todo aquello que ha podido ser dañado en este proceso de las actividades que lleva el ser humano, que el ser humano lleva a cabo para satisfacer sus necesidades, ¿no? Muchas veces las cosas que hacemos, también a veces las hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta que estamos contaminando, ¿no? Entonces vamos a dar una rápida revisada a esta legislación, a esta ley, a estos acuerdos, a estos convenios, para tener una idea y para saber y conocer un poquito más. Y muchas veces nos dicen, no, pero ¿quién dice eso? ¿No? ¿Quién dice? Hay la ley, hay la norma, hay el convenio. Y además, por propia iniciativa, yo creo que nosotros deberíamos actuar en razón de lograr incluso restaurar todo aquello que haya podido ser dañado o contaminado. ¿Listo? Muy bien. Entonces sean todos bienvenidos a nuestra tercera sesión. Vamos a seguir adquiriendo este gran poder que es el poder del conocimiento, ¿listo? El poder que nos hace trascender en el tiempo. ¿Y cuál es el objetivo que debemos lograr en esta sesión? Ustedes como alumnos deben conocer la legislación peruana, los acuerdos ambientales internacionales y convenios marco. Por medio del análisis de casos, comprender la importancia, ¿cierto? Entonces tenemos que comprender por qué es importante, ¿sí? Más allá de, ¿no es cierto?, de que existan las cosas, es que nosotros las apliquemos, las usemos, las compartamos para que todo el mundo definitivamente piense en lo que tiene que hacer y cómo debe actuar. Los temas que vamos a ver es la legislación ambiental, la ley 28611, ¿no? Título preliminar, el título 1. Vamos a ver capítulo 1, 2 y 3. En realidad hay bastante que aprender y que leer, pero vamos a agarrar los puntos más importantes y aquellos que en realidad tienen mucha relevancia para nosotros como ingenieros, que si bien es cierto, nuestra tarea es producir, pero definitivamente cuidar el medio ambiente también. Tenemos los acuerdos ambientales, relación de los principales convenios internacionales, conclusiones y una práctica. ¿Listo? Nosotros tenemos nuestra evaluación para que vayamos teniendo en cuenta. Nuestra evaluación es en la semana 5, es una práctica calificada la semana 5, ¿no es cierto? Entonces, como dice su nombre, es una práctica calificada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poner en práctica toda la teoría que estamos aprendiendo, la vamos a poner en práctica. Y orientando más o menos hacia cómo sería esta práctica calificada, es que dejamos tarea. Esa tarea es como un previo para nuestra práctica calificada. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Quién nos puede? Ya tenemos 8 participantes. Muchísimas gracias. Luis Bernardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Vimos algo importante? No. ¿Qué recordamos de la clase pasada? Buenas tardes, ingeniera. Eh, Buenas la tardes, semana, Juan Carlos. la semana pasada vimos una recopilación del hombre, cómo ha ido contaminando desde que era sedentario, de que evolucionando. Vimos esto.
Y también vimos los efectos del impacto de la contaminación ambiental y qué es contaminación y impacto, sus pros y sus contras, las diferencias. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Así Bueno, es, ¿no es cierto? Nos hemos dado cuenta que no es lo mismo impacto ambiental que contaminación. ¿Cuál puede ser positivo o negativo? ¿Quién me dice? ¿Qué es positivo o negativo? el impacto, profesora. El impacto es positivo o negativo, ¿no es cierto? Muchas veces el impacto ambiental es negativo, pero el impacto socioeconómico es positivo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, habría que buscar un equilibrio, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver, si yo les hablo de leyes, de convenios, ¿no es cierto? ¿Qué podemos opinar? ¿Serán importantes las leyes? ¿A qué nos lleva a las personas una ley? ¿Para qué estarán las leyes? ¿Qué me dicen? ¿Qué nos permiten las leyes? Profesora, buenas tardes. Ingeniera, buenas tardes. Wilder, ¿cómo estás? Ya, ingeniera, con respecto a su pregunta, bueno, por lo poco que entiendo, ¿no? Las leyes es el lugar donde norman, pues, ¿no? Los deberes y derechos del ser humano, ¿no? En sí. Y, bueno, también hay norman algunas actividades del ser humano que debe cumplir definitivamente, ¿no? Para su desarrollo y su bien convivir, pues, ¿no? Definitivamente. Muy bien, muchísimas gracias, Wilder. Así es, ¿no es cierto? Norman el comportamiento del ser humano. Nos indican cuáles son los límites permisibles en los que debemos trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿será importante el tema? ¿Se aplicará en situaciones? ¿No es cierto? Claro que sí, ¿no? Ya hemos dicho, no solamente las industrias, las empresas contaminan, nosotros también contaminamos. Entonces, habrá que conocer la ley para que podamos aplicarla en donde estemos, en donde trabajemos, con quien trabajemos, en el ámbito, ¿no es cierto? Vamos a tener en cuenta cuál es lo permitido, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? ¿No? Obviamente que eso es lo máximo permitido, entonces no puedes permitir, no debes llegar a este punto, tienes que trabajar siempre por debajo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a entrar a conocer qué es la legislación ambiental peruana. Dice que la legislación ambiental comprende todas las normas legales vigentes que han sido promulgadas por los diversos organismos públicos de los niveles del gobierno, ya sea nacional, local, regional, etcétera. ¿No es cierto? Que están directa o indirectamente incidiendo sobre el ambiente y sobre el desarrollo adecuado de la vida, ¿no? En la sociedad. El marco legal vigente establece que el Ministerio del Ambiente, existe el MINAM, que es el Ministerio, ¿no es cierto?, Nacional del Ambiente, ¿no? Es el organismo del sector que va a desarrollar, dirigir y supervisar, además de ejecutar la Política Nacional del Ambiente. ¿Listo? Que está constituida por un conjunto de normas legales. Entonces, el MINAM es el ministerio que se encarga de este sector. Entonces, tiene un arduo trabajo por hacer, ¿no es cierto? El MINAM, pues, tiene que ver con la legislación ambiental. Obviamente que esta legislación ambiental ya nos indica que nosotros estamos tomando conciencia ambiental, ¿no es cierto? Que sabemos cuál es el problema que tenemos, que va a afectarnos hoy y peor mañana.
¿no es cierto? Entonces, la legislación ambiental es una manifestación de la conciencia nacional que debemos tener todas las personas de donde vivamos y lo que hagamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nuestra Ley General Ambiental es la 28611, que fue publicada el 15 de octubre del 2005. ¿Listo? Ha habido muchas leyes, convenios, ¿no? Mucho más antes, pero esta es la ley que tiene que trabajar y que tiene que hacer respetar el MINAM, el Ministerio del Ambiente. ¿Listo? Muy bien. Dice que la Ley General del Ambiente es una norma ordenada del marco normativo legal para la gestión del ambiente. ¿Y qué establece? Establece principios, establece normas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, así como para el cumplimiento del deber a contribuir a una efectiva gestión ambiental y proteger el ambiente, así como sus componentes. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de la población y lograr un desarrollo sostenible para todo el país. ¿Listo? Entonces, en esta ley hay principios, hay normas, ¿no es cierto?, que buscan un ambiente saludable, equilibrado y adecuado, ¿no es cierto?, en busca de gestionar el ambiente y de proteger el ambiente. Esta ley nos involucra a todos. ¿Listo? Muy bien. Y podemos ver primero, por ejemplo, el título preliminar que habla sobre los derechos y los principios. En toda ley se contempla los derechos y los principios. Perdón, los derechos y los deberes, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros nos inclinamos por conocer a qué tengo derecho, pero no digo cuál es mi deber, ¿no es cierto? Muy bien, dice. Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente equilibrado, saludable y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. Así es. Y ese derecho no le podemos quitar a las generaciones que vienen. Y ese derecho no le podemos quitar a los hijos que ustedes van a tener. ¿No es cierto? Ese es un derecho irrenunciable. Y al lado, a la par, tenemos el deber de proteger el ambiente y de contribuir a una efectiva gestión ambiental. Entonces, si exigimos derechos, también debemos exigir deberes. ¿No es cierto? Dice, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. ¿Listo? Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que asegurar la salud, ya sea en forma individual o ya sea en colectiva, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, con el aprovechamiento que hacemos de los recursos, ¿no?, para que nos lleve a un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? Hoy, mañana y pasado. Eso es sostenible, ¿no es cierto? No podemos garantizar solo lo de hoy y mañana y pasado, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice desarrollo sostenible del país. Muy bien. Entonces, podemos identificar tres cosas, tres puntos importantes en esta ley. Los deberes que establece la ley, los objetivos prioritarios y el diseño de la aplicación de las políticas públicas ambientales. Entonces, los derechos que establece la ley. Dice, se sustenta en la integridad equilibrada de los aspectos social, ambiental y económico. Así es. O sea, si bien es cierto, las empresas pues quieren ganar dinero, quieren ser rentables, pero tienen que definitivamente encontrar el equilibrio entre lo económico, lo social
y lo ambiental, para satisfacer las necesidades actuales y futuras de las generaciones. ¿Listo? Dentro de esta ley también hay objetivos prioritarios. Y los objetivos prioritarios tienen que ver con ¿qué? Con prevenir, con vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, porque hemos dicho que todas las actividades que desarrollamos para satisfacer nuestras necesidades van a generar residuos, van a generar contaminación. Entonces, si no podemos eliminarlas, tenemos que mitigar, tenemos que recuperar, tenemos que restaurar, ¿no es cierto? Todo aquello que se pueda. Tenemos que reducir la cantidad de desechos. ¿Listo? Muy bien. Y en cuanto al diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales, dice que deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y económicas existentes y que rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas. Definitivamente, ¿no? O sea, las empresas tienen que ver el equilibrio, ¿no? Y tienen que tener en cuenta la armonía, porque hay empresas que tienen una sola política, y ahí está incluido, ¿no es cierto? La política de seguridad, la política de salud y la política de calidad, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una armonía entre esas políticas, ¿sí? ¿Para qué? Para que definitivamente, pues, logremos, ¿no es cierto?, una equidad social y económica. Obviamente ambiental, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos con el primer título que dice Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental. ¿Listo? Y acá analizamos dos títulos. El primer título siempre de una ley, pues son los aspectos generales, ¿no es cierto? ¿Y qué dicen los aspectos generales? Dice, la presente ley establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable. Entonces, nosotros tenemos principios y normas que nos llevan ¿a qué? A un ejercicio de nuestro derecho. ¿Tenemos derecho a qué? A un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. ¿No es cierto? Importantísimo ello. Dice, comprende los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que en forma individual o asociada conforman el medio. Claro que sí. Y hemos dicho que nosotros desarrollamos actividades, ¿no es cierto? Que definitivamente van a generar, ¿no? Elementos físicos, químicos, biológicos, de origen animal, de origen antropogénico, etcétera, etcétera, que van a conformar el medio en el cual estamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Siendo factores que deben asegurar la salud individual, yo como persona, o colectiva, ¿no? El conjunto de personas. Además de la biodiversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos. ¿Sí? Porque muchas veces el ser humano en su afán de satisfacer mejor sus necesidades, ¿no es cierto?, arrasa con todo, incluso con el patrimonio cultural, que forma parte del medio ambiente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en el capítulo 1 nos habla de los aspectos generales, ¿listo? En el capítulo 2 ya hablas de la política nacional del ambiente. ¿Y qué dice esta política? Dice que constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público. Eso contiene la política nacional.
lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas, instrumentos, con el propósito de definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno, ya sea locales, regionales, nacionales, ya sea que sean públicas o privadas, ¿no es cierto? Entonces, la política nacional está dirigida a todos. ¿Listo? Y que es de cumplimiento obligatorio para todos y todas, sea quien sea, haga lo que haga, esté donde esté. Es de obligatorio cumplimiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces dice, la política nacional del ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo, y el desarrollo sostenible del país mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. ¿Sí? Porque un derecho que tiene el ser humano, ¿no es cierto?, es a la vida. Pero para que tú vivas, tienes que comer, ¿no es cierto? Entonces vas a consumir. En este proceso de satisfacer tu necesidad de alimentación, pues vas a generar residuos, ¿no es cierto? Definitivamente, ¿no? Lo que nos proporciona el medio ambiente, las plantas, ¿no? Las frutas, las verduras, lo que sacamos del medio ambiente, definitivamente de todo lo que se nos da la naturaleza y lo transformamos, en ese proceso vamos generando residuos contaminantes o vamos generando contaminación. ¿Listo? Pero hay que buscar un equilibrio. Tenemos que ver la forma de reducir el calentamiento global, el efecto invernadero. Y no olvidemos que el efecto invernadero se provoca por la emisión de ciertos gases, ¿cierto? Que los emitimos cuando hacemos actividades para satisfacer nuestras necesidades. ¿Cuáles son los lineamientos de la política nacional del medio ambiente? Dice, el respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de vida de la población, asegurando una protección adecuada de la salud de las personas. Entonces, es el primer lineamiento, el respeto a la dignidad humana. Y además que debe haber una mejora de la calidad de vida, pero protegiendo la salud de las personas. Así es, todas las personas tenemos dignidad y tenemos derecho a vivir en un ambiente saludable, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más dice? La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el control de contaminación ambiental. Así es. Así como tenemos definitivamente derecho, ¿no? Así también debemos prevenir y controlar la contaminación. Principalmente, identificando las fuentes que son las emisoras para reducir ello. ¿Listo? ¿Qué más dicen los lineamientos de la política? El aprovechamiento sostenible de los recursos. Tenemos que ver la forma de que al cultivar, al sembrar, al criar, ¿no es cierto? Porque criamos ganado, ¿no? Plantamos, ¿no? Definitivamente tenemos que permitir la conservación de la diversa biología, ¿no? Sin, por ejemplo, cazar, sin pescar, cuando nos dicen que está prohibido, cuando dice que está en veda, cuando se hace un paréntesis y se dice muy bien, no se debe pescar. ¿Por qué? Porque es el periodo en el que están, no sé, en proceso de reproducción o en el proceso de crecer,
¿no es cierto? Entonces, hay puntos en los que definitivamente debemos de tener en cuenta, ¿no? A través, dice, de la protección y recuperación de los ecosistemas. Claro que sí, ¿no? Si yo respeto, por ejemplo, cuando dicen que es época de veda, estoy ayudando a recuperar un ecosistema, ¿no? Estoy ayudando a que, pues, esta especie logre hacer todo su ciclo y cuando ya esté preparada para consumir, es recién que pasemos. ¿No es cierto? Muy bien. El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales incluye la conservación de las áreas agrícolas, periurbanas, así como la conservación de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. Definitivamente, ¿no? Pero ¿qué se está dando mucho? Se está dando mucho la migración y las zonas rurales, las zonas en donde se debe trabajar las áreas agrícolas, están quedando abandonadas. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la vida en la ciudad es mejor y en realidad no es así, ¿no? Yo creo que va a llegar un momento en que la gente va a regresar al campo, va a ir a buscar a vivir en el campo. Más aún con los medios que tenemos para realizar nuestro trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, definitivamente, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿sí? Y hay que concientizar a las personas, ¿no es cierto? En razón de cómo hay que vivir, ¿no? Cómo hay que conservar el patrimonio cultural, ¿no es cierto? Los estilos de vida de las comunidades y de los pueblos indígenas. Muchas veces vamos de visita a un pueblo, pero nosotros llevamos nuestros envases, lo que sabemos utilizar y lo desechamos. Muy bien. Entonces, guarda tus residuos, tráelos y deséchalos en el lugar adecuado. ¿Qué más tenemos? Dice, la promoción efectiva de la educación ambiental. De ahí ya también estamos formando parte nosotros, porque ya no somos el común de la población, ¿no es cierto? Tú estás recibiendo una educación en razón de gestión ambiental. Entonces, te toca como persona, como ciudadano, responsable, ¿no es cierto? Por ahí compartir, por ahí educar, por ahí, ¿no? Establecer una cultura ¿no es cierto? En todo lugar. Es tu tarea. ¿Listo? Fortalecimiento de la gestión ambiental tomando en cuenta que las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos integral e intersectorial al más alto nivel. Así es. Todos tenemos que asumir. Todos. ¿No es cierto? Desde el más pequeño hasta el más grande. Y educar a los más pequeños en una cultura, ¿no es cierto?, de un desarrollo sostenible. Que seamos responsables de que lo que consumimos va a contaminar. Y cómo lo consumimos también. ¿Qué más dice? La consolidación del reconocimiento internacional del Perú como un país de origen y centro de diversidad genética. Definitivamente, ¿no? El Perú es uno de los países que tenía una gran variedad de razas, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Muchas de estas razas finalmente han desaparecido. ¿Por qué? Por nosotros, por lo agresivos que somos, por lo contaminantes que somos, ¿cierto? Vamos a un lugar y no interesa si hay animales, no, definitivamente. Entonces, hay que tener en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estos son los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente, que tiene que ver con el respeto a la dignidad humana, con la prevención de los riesgos, con el aprovechamiento sostenible de los recursos, con el desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, de la periferia, ¿no es cierto? Con la promoción de la educación ambiental, con el fortalecimiento de la gestión, con el desarrollo de toda actividad definitivamente que implemente políticas de gestión y ahí entramos nosotros, ¿no es cierto? Y con la consolidación del reconocimiento internacional del Perú como un país de origen
y Centro de Diversidad Genética. ¿No es cierto? Muy bien. Entramos al capítulo 3, gestión ambiental. ¿Sí? ¿Qué dice? Tiene a su cargo la integración funcional y territorial de la política, normas e instrumentos de gestión, así como las funciones públicas y las relaciones de coordinación de las instituciones del Estado y de la sociedad civil en materia ambiental. ¿Listo? Entonces, en este capítulo 3 ya habla específicamente de la gestión ambiental, que dice que tiene a cargo la integración, o sea, todos forman parte de. Al final, lo que hace uno, lo que hace el otro, lo que hace una empresa, lo que hace la otra, nos va a ir terminar perjudicando a todos, ¿no es cierto? No es que el que contamine en ese sitio y nada más, no. Ustedes han visto, pues, que se prolifera, ¿no? Corre por debajo del subsuelo, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente tenemos que pensar de una integración territorial en donde todos tenemos un objetivo y tenemos que trabajar hacia eso. ¿Listo? Instrumentos de la gestión ambiental. Los sistemas de gestión ambiental nacional, regional, sectorial o local. Claro que sí, ¿no? Muchas veces en razón del requerimiento de las actividades que se hacen en una localidad, en una región, definitivamente hay normas, hay reglas, ¿no? Cada una de las empresas debe tener un sistema de gestión ambiental. ¿En razón de qué? Del proceso productivo que tiene. El ordenamiento territorial, ya hemos dicho, ¿no? Definitivamente nadie puede poner su empresa donde quiera, ¿no? Hay normas municipales que indican, por ejemplo, el parque industrial. Entonces, ahí es donde vas a colocar tu almacén, al menos el proceso productivo, ¿no? Porque de repente tu proceso de estratégico, tu proceso gerencial puede estar en otro lugar. Pero si pensamos en lo productivo, si pensamos en el almacenamiento, pues va a haber un ordenamiento, va a haber una determinación de un lugar específico. La evaluación del impacto ambiental, definitivamente, ¿no? Tenemos que evaluar a través de indicadores qué estamos haciendo, por encima de dónde estamos trabajando. ¿Estamos dentro de nuestros límites permisibles? Planes y programas de prevención. Todas las empresas tienen la obligación de tener planes y programas de prevención. Cuando ustedes hacen un proyecto de inversión, por ejemplo, uno de los puntos, uno de los objetivos es estudio del impacto medioambiental. Claro que sí. Si tú dices que vas a hacer una fábrica, si tú dices que vas a producir algo, sea por el método que sea, tienes que identificar o tienes que estudiar cuál es el impacto medioambiental. Dice, los estándares nacionales de calidad ambiental. Y para ellos se establecen estándares, límites permisibles, ¿no es cierto? Los planes integrales de gestión de residuos, y eso es muy importante. Sea la empresa que sea, debe tener un punto ecológico, ¿no es cierto? Así le llama, ¿sí? Un punto ecológico en el cual hay un conjunto de tachos de diferentes colores según el significado que tienen. Entonces tú debes colocar en el tacho la basura que corresponde. Entonces hay planes de integración de gestión de residuos. Y no queda ahí, ¿no es cierto? Porque cada tipo de residuo pues debe ir a cierto tipo debe seguir cierto tipo de proceso, ¿no? Si hablamos de los vidrios, pues, ¿no? Van en un tacho amarillo y esto definitivamente pues vuelve ¿no? A fundirse o se lava, se desinfecta y entra nuevamente al proceso productivo. ¿Sí? Pero hay residuos, por ejemplo, peligrosos que los clasifican en 3 tipos de rojos, ¿no es cierto? Entonces, esos residuos definitivamente tienen que tener un proceso, ¿no? Que lo hace, lo debe hacer una empresa que está homologada, que está certificada, que sabe con qué tipo de residuo está trabajando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos aquí, dice,
Planificación y el ordenamiento territorial. Definitivamente, todo va a partir de planificar, ¿no es cierto? En el aspecto económico, social, ambiental, ¿no es cierto? Con la dimensión territorial. Racionalizar la intervención sobre el terreno y orientar su conservación y aprovechamiento sostenible. Entonces, hay que planificar dónde van y cómo van cada uno de las empresas, dependiendo del rubro, ¿no es cierto? Cada una en razón de sus políticas, ¿no? Y en razón de, definitivamente, de prevenir la contaminación, o de reducir, o de restaurar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Dice, Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el SEIA, Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental. ¿Listo? ¿Qué hace? Dice, toda actividad humana que aplique construcción, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impacto ambiental de carácter significativo, está sujeta de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evaluar. ¿Para qué? Para determinar si estamos dentro de lo permisible, dentro de lo que se permite. ¿Listo? Muy bien. Dice, programas y adecuación y manejo ambiental. Otra cosa muy importante, ¿no es cierto? Ya sabemos que un programa es un documento. En este caso, ¿qué va a contener este documento? La evaluación del impacto ambiental de las empresas en funcionamiento. Esta acción es posible por la facilidad otorgada por el Estado con la finalidad de que empresas que no han realizado la evaluación ambiental antes de su funcionamiento regularicen, ¿cierto? Definitivamente. Tiene que haber normas, tiene que haber reglas para que la sociedad la respete y podamos vivir en armonía, ¿no es cierto? El estándar de calidad ambiental. Su abreviatura es ECA, estándar de calidad ambiental. ¿Qué dice? Es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos y químicos y biológicos presentes en el aire, en el agua y en el suelo. O sea, hasta qué parámetros, hasta qué punto debemos lograr, ¿no es cierto? Hasta qué punto va a estar el nivel de concentración de un elemento. Muchas veces cuando está uno y en muy poquito, pero si hay mayor concentración y están en mayor porcentaje, pues ya resulta definitivamente muchas veces muy contaminante, ¿no? Dice, según el parámetro en particular a que se refiere, la concentración o grado podría ser expresada en máximos, mínimos o rangos. Así es. Dicen los límites permisibles en los que tiene que trabajar una fábrica, dependiendo de qué, del residuo, ¿no? De los efluentes, ¿no es cierto? De lo que genera después del proceso productivo. Muy bien, ¿qué más tenemos? Y dice, ahí está lo que les decía, ¿no? Límite máximo permisible, ¿no? El famoso LMP, límite máximo permisible. Y dice, es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que garantizan a un efluente o a una emisión que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. Entonces, tenemos que ser conocedores, tenemos que saber cuáles son los límites máximos permisibles. Ya sea que trabajemos con sustancias, ¿no? Y que el impacto, los parámetros tengan que ver con lo físico, con lo químico o con lo biológico, ya sea que haya un efluente, ya sea que haya una emisión, etcétera, etcétera. Porque eso nos va a afectar a la salud, al bienestar humano, ¿no? Y al medio ambiente, a las generaciones futuras, porque la contaminación que estamos ocasionando
¿no? Provoca que nosotros consumamos no solamente oxígeno contaminado, sino definitivamente que respiremos contaminado, sino también que lo que comemos está contaminado. Entonces, el traer una vida al mundo, definitivamente, pues ya no va a ser lo que era antes, ¿no? Porque un niño nace con alergias, porque nace con enfermedades. Ah, bueno, pues es por la contaminación, ¿no? ¿Listo? Y la elaboración del EK y el LMP. ¿Se acuerdan que era el ECA? ¿Se acuerdan o no? Aquí lo hemos visto. Estándar de calidad ambiental. Ese es el EK. ¿Listo? El estándar de calidad ambiental. Dice, el EK, o sea, el estándar de calidad ambiental y los límites máximos permisibles y otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental debe tomar en cuenta lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Listo? Que son entidades especializadas en determinar los límites máximos, los estándares a los cuales hay que respetar. Hay que conocer para saber dónde encaja, ¿no? Lo que nosotros estamos emitiendo o lo que nosotros estamos generando en cuanto a efluentes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí o alguna opinión? ¿Hay alguien que, por ejemplo, trabaja o conoce de los límites máximos permisibles que debe tener la fábrica en la que ustedes trabajan? ¿O conocen de alguna persona que haya trabajado? A ver, ¿qué me dicen? ¿Hay algún comentario o no? ¿Nada? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? ¿O se durmieron? Mañana ya descansamos, ¿no es cierto? Hoy hay que darle un poquito de punche, ¿sí? Ya mañana vamos a poder descansar un poquito. ¿Qué dicen? ¿No hay? A ver, por el chat me dice. Nada, Miss. Muy bien, Gandhi, no hay problema. Estoy en el trabajo, ok, sí. Hay veces cuando uno cambia el horario, pero en este caso no lo he cambiado, ¿no es cierto? Sino que definitivamente, pues, porque mañana es feriado, hoy día estamos haciendo clases para poder avanzar un poquito. ¿Listo? Muy bien, entonces. Si no hay ninguna consulta, vamos a continuar un poquito más y a las 6 vamos a tener un pequeño break para que podamos ir a respirar un poco, a cargar energías para continuar una hora más. ¿Listo? Esta actividad la vamos a dejar para más adelante. Muy bien. Vamos a los acuerdos. ¿Listo? Dice, acuerdos ambientales internacionales y convenios marco. Así es. Pero primero vamos a aprender qué es un convenio, qué es un protocolo, qué es una declaración, qué es un tratado. ¿Listo? Dice, convenio es un conjunto de estándares, reglas, normas o criterios que son de aceptación general para un determinado grupo social. Eso es un convenio en forma genérica. ¿Listo? Dice, es un conjunto de estándares, reglas, normas o criterios que son de aceptación general para un determinado grupo social. ¿Sí? Dice, un convenio es un escrito celebrado entre estados con un grado de formalidad menor al de un tratado. ¿Listo? Entonces el Perú ha firmado varios convenios con otros estados, ¿no es cierto? Que tiene un grado de formalidad, ¿sí? Los convenios pueden ser dados entre dos estados, entonces es un convenio bilateral, dos, ¿no? Normalmente celebrado para brindar facilidades, por ejemplo, en materia comercial, ¿no es cierto?
¿eh? Pero también existen otro tipo de convenios celebrados por varios estados, el cual se denomina multilateral, en el cual el acuerdo tiene carácter más normativo respecto de aspectos contemplados dentro del derecho internacional. Entonces, hay convenios bilaterales y hay convenios multilaterales, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué se firman estos convenios? Pues con finalidades, ¿no? Ya sea comerciales, ya sea de carácter normativo, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces ya sabemos qué es un convenio. ¿Qué es un protocolo? Dice. Son simplemente los documentos que se le anexa con posterioridad a un tratado, pacto o convenio. Ah, ya. Entonces el protocolo ya viene a ser lo que le vamos a anexar a un convenio, ¿no? Por ejemplo, puede ser ampliación de objetivos, de derechos, fijación de procedimientos, ¿no? Algo que en el camino se tiene que agregar para que tenga mejor aplicación. ¿Listo? Es como un anexo de un convenio. Y muchas veces esto es lo que va variando, ¿no es cierto? En razón de los requerimientos, en razón de cómo va cambiando el mercado y la sociedad, lo que va cambiando es el protocolo. ¿Listo? ¿Y qué es la declaración? La declaración dice son documentos en los que se escribe y describe los diferentes derechos, pero con la desventaja de que dichos documentos no son de carácter obligatorio para los gobiernos porque no son ley internacional. Entonces puede haber muchas declaraciones, ¿no es cierto?, en los que se escribe y describe diferentes derechos, pero eso no es de obligatoriedad que todo el mundo lo reconozca. ¿No es cierto? Eso es una declaración. Y tenemos el tratado, dice, un tratado en particular puede denominarse acuerdo, convención, convenio, carta. Ah, miren, un tratado, pues me hablan del tratado que puede ser un convenio, puede ser un acuerdo, puede ser una carta, ¿no es cierto? Y normalmente se usa para designar a los tratados constitutivos de organizaciones internacionales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estos son los diferentes términos a través de los cuales se trabajan ciertos acuerdos nacionales e internacionales. ¿Listo? Dice que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PUNA, ¿no es cierto? El NUMA, dice, es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Qué hace este programa? Dirige y alienta al cuidado del medio ambiente e informando a las naciones los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo la de las futuras generaciones. No podemos pensar solo en el hoy, sino tenemos que pensar en el mañana, ¿cierto? ¿Sí? No vamos a consumir pensando en lo que tenemos que comer hoy nomás. No, tenemos que pensar en lo que vamos a comer hoy, mañana, pasado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hay un programa de las Naciones Unidas y ya hemos conocido los diferentes acuerdos que pueden ser nacionales, internacionales, ¿no es cierto? Podemos celebrar un convenio, a este convenio le podemos agregar un protocolo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para de repente por ahí detallar algún procedimiento, ¿no es cierto? Ampliar los derechos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Podemos firmar declaraciones, sí, pero no son obligatorias de cumplimiento. ¿Listo? Y los tratados, pues pueden ser acuerdos, convenios, convenciones, cartas, etcétera, etcétera. Es los diferentes títulos que va tomando. ¿Listo? Muy bien. Tenemos los convenios internacionales.
A ver, dice, ¿no es cierto? Hemos hablado que hay convenios, entonces vamos a ver los diferentes convenios internacionales que hemos celebrado para diferentes puntos. Por ejemplo, miren, el primer convenio que les he puesto ahí es el convenio del efecto invernadero, porque creo que es definitivamente el que más tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto invernadero definitivamente va a ocasionarnos o ya nos está ocasionando problemas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tenemos el efecto invernadero, que es el UNFCCC, que fue firmado el 9 de mayo de 1992 en New York. ¿Listo? ¿Qué se buscaba con este convenio? Estabilizar las concentraciones de gas de efecto invernadero en la atmósfera a niveles que no produzcan cambios en este. Miren desde cuándo se está trabajando el efecto invernadero, pero pareciera que no estamos haciendo mucho, porque en vez de reducir o de mantenerse, está aumentando. Y en este convenio participan 185 países. ¿Listo? Luego tenemos este convenio, que es el protocolo de Kioto, ¿no? Que se firmó el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero. Para trabajar en reducir estas emisiones que causan el calentamiento global. Y en esta participan 129 países. ¿Listo? Entonces, tenemos ya 2 convenios, ¿no es cierto?, para trabajar el efecto invernadero. Muy bien. El otro tenemos el efecto de la capa de ozono. Y esto se trató a través del Protocolo de Montreal. ¿Cuándo? El 1 de enero de 1989. En Helsinki, Filadelfia, ¿no? Eliminación de las emisiones mundiales que agotan el ozono, aquellas que contienen cloro y bromo, ¿cierto? Entonces ya tenemos que ver con lo que es la emisión, las emisiones que agotan el ozono. ¿Cuántos países intervienen? 154 países. Algo muy importante, el convenio de educación ambiental. Todos debemos ser educados y capacitados. ¿Qué es para saber qué hacemos, qué generamos y cómo podemos mejorar, ¿no es cierto? Reducir, ¿sí? Entonces es importante este convenio de educación ambiental. El convenio de Aarhus, ¿no? Que fue el 25 de junio de 1998. ¿En dónde? En Aarhus, Dinamarca. ¿Para qué? Para sensibilizar a los ciudadanos ante los problemas medioambientales, favoreciendo el acceso a la información. Muchas veces se peca por ignorancia, ¿no es cierto? Entonces es importante que haya la información. ¿Para qué? Para que la gente se sensibilice, para que empiece a reaccionar, para que tome las medidas, sin decir mañana lo hago. ¿Listo? Para que las fábricas, la sociedad, las personas tomen conciencia de las cosas. Este convenio, miren, solo tiene 41 países. Miren acá, o sea, tendríamos que tener cantidad porque yo creo que el cambio se va a dar por la educación de las personas. El cambio va a dar por la conciencia que tienen las personas y cómo reconocen las cosas. Pero si no hay una educación ambiental, va a ser bien difícil, ¿no? ¿Sí? Y solamente este convenio tiene la participación de 41 países.
Complicado, ¿ah? Es que no le damos la importancia que debe ser, ¿sí? ¿Cuándo les vamos a dar la importancia? Yo pensé, les comento, yo pensé que las cosas iban a cambiar después de la pandemia, pero veo que por lo general no es así, ¿no? Yo pensé que desde ese entonces la gente iba a tener un poquito más de cuidado cuando ven la combi, cuando vas a una fiesta, ¿no? Sí, hay que tener cuidado, pues, porque te agarras de los manubrios, de los pasamanos, te agarras, entonces ya no podrías llevarte la mano a la boca, ¿no? Pero he visto gente que come, ¿no? Sí, gente que se agarra la cara, los ojos, o sea, no hemos aprendido nada, ¿no? Vas a una fiesta y tomas en el mismo vaso, mm, mal, muy mal, ¿sí? Los convenios internacionales para lo que es residuos peligrosos y desertificación, ¿no es cierto? Y en cuanto a los residuos peligrosos, tenemos tres convenios. El convenio de Brasilia, el convenio de Rotterdam y el convenio de Estocolmo. El convenio de Brasilia, que fue firmado el 22 de marzo de 1989 en Brasilia, Suiza, que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones para asegurar su manejo racional. Y qué bueno que hay 170 países que intervienen. ¿Por qué? Porque definitivamente se mueve, ¿no? Hay movimiento, hay traslado, ¿no? De desechos y peligrosos, ¿no? Entonces tiene que haber una reglamentación, tiene que haber un cuidado, un conocimiento para que no haya contaminación, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos el convenio de Rotterdam en septiembre de 1988 en Rotterdam, Países Bajos. Mejorar la normativa internacional del comercio de determinados productos químicos, plaguicidas, peligrosos. Así es. El ser humano en su afán de cultivar más, de que salga más rápido, pues usa plaguicidas, usa productos químicos, etcétera, etcétera. Y esto está provocando la contaminación ambiental. Y también tenemos dentro de los convenios de residuos peligrosos el convenio de Estocolmo. Esto es en Suecia, en mayo del 2001, ¿no? Control y emisión de 12 compuestos peligrosos que han sido agrupados bajo el calificativo de la docena suiza. Entonces, ahí queremos controlar y queremos eliminar, ¿no es cierto?, algunos compuestos peligrosos, ¿sí? Ya están clasificados en una docena, que le llama docena suiza, ¿no? Perdón, docena sucia. O sea, imagínense, quiere decir pues que estos componentes, estos compuestos realmente son peligrosos, ¿no? Muy bien. La desertificación, ¿no? El CNULD, que fue firmado el 14 de octubre de 1994 en New York, ¿no? USA. Plan de acción para combatir la desertificación y acciones orientadas a promover un desarrollo sostenible a nivel comunitario. Importante, ¿no? Hay que combatir la desertificación y tenemos que promover definitivamente un desarrollo sostenible a nivel comunitario. ¿Sí? Entonces, hay que definitivamente trabajar o hay que tener en cuenta estos convenios para ver qué es lo que nos proporciona. Además, tenemos el convenio de biodiversidad, de biotecnología y de recursos fitogenéticos. En cuanto a la biodiversidad, tenemos el CBM, ¿no? Del 5 de junio de 1992 en New York, USA,
Dice la conservación de la biodiversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y un acceso adecuado a sus recursos tecnológicos. Se busca entonces conservar esta biodiversidad, ¿no? Muy bien. El segundo que está en razón al convenio de biodiversidad es el CITES, ¿no? Que fue firmado el 3 de marzo de 1973 en Washington, ¿sí? Asegura que el comercio internacional de especies de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en un medio natural. Lo han firmado 80 países. Luego tenemos el convenio de biotecnología con el protocolo de Cartagena, que fue firmado en enero del 2000. Abordar los riesgos que plantea el comercio y la dispersión accidental de organismos modificados por la biotecnología moderna. ¿No? En este caso, pues tiene que ver definitivamente con el comercio y la dispersión, ¿no? De organismos que ya han sido modificados y que van a presentar o pueden presentar ciertas anomalías, ¿no es cierto? Muy bien. Y los recursos fitogenéticos, que fue firmado en noviembre del 2001, ¿no? Más, su abreviatura es TIRF. ¿Para qué? Para garantizar que los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación se conserven y se usen de manera sostenible y se distribuyan de manera justa y equitativa, que es lo que debería ser, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos países participan acá? Muy poquitos, 28 países. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué me dicen? ¿Está claro o no está claro? Profesora, de los recursos fiogenéticos, son 48 países los que participaron en realidad. Así es, 48 países. ¿Listo? Y no, se firmó en noviembre del 2001 en los recursos fitogenéticos que garantizan, ¿no? Que los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación se conserven y se usen de manera sostenible y se contribuyan de manera justa y equitativa, ¿no es cierto? Obviamente, es necesario distribuir, ¿no? Pero bueno, no todas las cosas se hacen en forma justa y equitativa, ¿no? El ser humano siempre en su ambición de querer más para uno mismo, pues deja de lado lo justo y lo equitativo, ¿no? ¿Sí? Y andamos peleando siempre por las cosas, ¿no? Por el terreno, por lo material, por siempre, preocupados por ello, ¿no? Y cuando nos preocupamos y nos peleamos o queremos ganar, definitivamente usamos lo que sea, no importa si contaminamos el medio ambiente, no importa si generamos gases de efecto invernadero, no importa. Yo quiero demostrar mi poderío, quiero demostrar mi predominancia, quiero demostrar que yo soy más, ¿no? Entonces, definitivamente, pues construyo las armas, ¿no? Definitivamente las que yo quiero, porque voy a dominar al mundo, aunque lo contamine, ¿no? Muy bien. Yo pensé que después de la pandemia no íbamos a tener guerras, no iba a haber, porque ya tendríamos que haber aprendido, ¿no? Nos hemos visto en el punto de que no sabíamos si íbamos a vivir o íbamos a empezar a morir como pollos uno tras de otro. Entonces yo pensé que el pensamiento de las personas, ¿no? Iba a cambiar, pero no ha cambiado. Hemos estado cuántos años con mascarilla, cuántos años encerrados y hemos regresado a lo mismo, ¿no?
Y no terminábamos de salir de la pandemia y había una guerra, ¿no? Y teníamos un problema y otro encima y así sucesivamente, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Vamos a ir a un pequeño break para que ustedes se traigan su agüita, se coman un pan, una fruta, respiren para continuar nuestra clase. ¿Listo? Y hacer nuestra parte práctica. ¿Correcto? Muy bien, entonces nos vamos unos 5 minutitos, 6 minutitos a un break y estamos regresando para Oh, poder continuar nuestra clase. un poquito más, unos 8 minutos, Miss, para organizar Ya todo. hasta 8 minutos, porque Juan Carlos quiere ir a comer un rico sándwich. Unos 8 minutitos. Ya, gracias. Listo. Muy bien, regresamos, chicos, entonces.
Listo, chicos, ya estamos de regreso. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos entonces, vamos a continuar nuestra lección del día de hoy para avanzar, para adquirir el poder del conocimiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces hemos estado hablando sobre los convenios internacionales, sobre temas de biodiversidad, biotecnología, perdón, claro que sí, biotecnología, recursos fitogenéticos. Hemos visto sobre los convenios para lo que son los residuos peligrosos, la desertificación, el convenio del efecto invernadero, de la capa de ozono y, muy importante, el convenio de educación ambiental. Lo que me llama un poco la atención es que solamente haya 41 países que participan en ello, cuando creo que todo cambio va a partir de una educación, ¿no es cierto? De hacer conocer a las personas, de que sean conscientes y después, ¿no? Establecer una cultura de, ¿sí? ¿Para qué? Para que pues todos internalicemos, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cómo debemos actuar? Y actuar, consciente o inconscientemente, para prevenir, para lograr un desarrollo sostenible. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a continuar para irnos a la parte práctica. ¿Listo? Muy bien. Les he puesto acá la relación de los principales convenios internacionales sobre medio ambiente suscritos y ratificados por el Perú. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que han sido suscritos por nuestro país, pero que entran en vigencia después de varios años. En realidad no puedo afirmar por qué sucede esto, pero es así. Por ejemplo, mire, tenemos el convenio relativa a humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, ¿no? Que nuestro país suscribió en el 86, pero se ratifica en el 91 y entra en vigencia en el 92. Miren cuánto tiempo pasa, ¿no? Tenemos el Convenio de Comercio Internacional que amenaza a las flora, fauna silvestre, ¿no? Fue suscrito en el 74 y de un año después recién entra en vigencia. El Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, por ejemplo, ¿no? De este animal que en realidad pues nos da una lana, ¿no? De una calidad definitivamente extraordinaria, ¿no? Se suscribió en el 79, pero entró en vigencia definitivamente en el 82. ¿Listo? El convenio de Viena para proteger la capa de ozono se suscribió en el 85 y finalmente entra en vigencia en el 89, después de 4 años, ¿no? Tenemos el protocolo de Montreal, ¿sí?, que definitivamente entra en vigencia en el 93. El protocolo es el 16 de septiembre de 1987, pero entra en vigencia en el 93. El convenio de Basilia, ¿no?, sobre el movimiento transfronterizo de los desechos tóxicos, en Suiza en el 98 y entra en vigencia en nosotros en el 94. ¿Sí? El convenio sobre diversidad biológica, ¿no?, entra en 1992 y a nosotros el 5 de septiembre de 1993, ¿no? Y así, los diferentes convenios que hay tienen una fecha, ¿no? Y después de 2 años, 3 años, hasta 5 años es que recién entra en vigencia en el Perú. Entonces, en realidad no sería muy desacertado en afirmar a qué a qué se debe esto, ¿no? ¿Sí? Tenemos el Convenio Internacional de Lucha contra la Desertificación, ¿no? Y esto se firma el 17 de junio del 99 y en nuestro país, perdón, en el 94 y en nuestro país entra en vigencia después casi de 3 años, en el 96. Y así, ¿no? Hay diferentes convenios que definitivamente, mira, tenemos el convenio y establecimiento de la Red Internacional del Bambú, ¿no? Este tipo de caña muy grande que hay en la selva, ¿no? Que se puede utilizar como sustituto de la madera, del tripley, ¿no? Entonces,
miren, hasta aún no ha sido ratificado, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y esto es del 97, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Entonces, definitivamente, no sé si es por la falta de agilidad que tenemos en todo lo que es público, o es que hay que estudiarlo mucho, o es que hay que, ¿qué es lo que pasa, no? El convenio de Estocolmo fue del 2001 y nosotros entró en vigencia recién en vigor el 2005. El protocolo de Kioto, que es un protocolo muy importante, ¿no? Sobre el cambio climático, se aprobó ya en el 97, ¿sí? Pero en el Perú, ¿no? Recién entró en vigor, en vigencia el 16 de febrero del 2005, después de varios años, ¿no? El protocolo de Cartagena, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿sí? Que ha sido aprobado el 2000, en nosotros entró en el 2004. Entonces, como vemos, definitivamente transcurre bastante tiempo como para que entre en vigencia en el Perú. ¿Por qué? La verdad es que habría que averiguar, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que nos atrasa tanto? Esperemos que no sean intereses particulares, ¿no? A veces no se firma algo porque, bueno, pues no, nos va a afectar en o va a afectar a un gran empresario, ¿no? Esperemos que no sea por eso y esperemos que sea porque de repente necesitamos estudiar bien, ¿no? Los puntos, ¿no? Que contiene este documento para recién ratificarlo, ¿no? Habría que ver, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí también coloco algunas observaciones, algunos foros internacionales sobre medio ambiente en los que participa el Perú, ¿no? Lo bueno es que participa, ¿no? Y importante sería que pues vayamos viendo poquito a poquito los resultados de ello, ¿no? Vamos recuperando la Amazonía, vamos mejorando en cuanto a nuestra cultura ambiental, ¿no? En cuanto a la educación que se da, ¿no? Entonces, eso sería bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a ir viendo a la larga resultados, ¿no? Que vamos creando una cultura de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, se va a ir viendo resultados. Pero si no hay eso, en realidad vamos a lamentar todos los que estamos aquí. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Qué me dicen? ¿Todo está claro? Continuamos. Sí, profesora, todo está claro. Muy Sobre bien, todo, muchísimas ay, gracias, Juan Carlos. ¿Qué dicen los demás? Solo Juan Carlos y algunos me hablan, pero las chicas no me dicen nada. ¿Por qué será? ¿Todo claro? Dicen las chicas también. A ver, en el chat me habrán escrito algo. Profesora, tengo otra clase ahorita, tengo que irme. Muchas gracias. Claro que sí, Kevin. Les pongo cero a las chicas, ya está. Juan Carlos me ha dicho que les ponga cero a las chicas, entonces les voy a poner cero a las chicas. No, ¿cómo va a ser, no es cierto? ¿Por qué esa agresividad con las mujeres, Juan Carlos? ¿Qué te han hecho? No hay necesidad, ¿no es cierto?, de agredir de esa manera a las chicas. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ir hacia nuestra parte práctica, que es la que podemos trabajar o en todo caso podemos avanzar un poquito, porque estamos trabajando en grupos, ¿no es cierto? Sí, pero el problema es que no sé cuántos integrantes va a haber de los grupos o cuántos grupos van a poder trabajar y cómo hacemos. A ver, acepto opiniones. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos con esta parte práctica? ¿La dejamos de tarea? ¿Avanzamos un poquito? Porque tengo 11 participantes. ¿Hay algún grupo que tiene sus participantes completos, sus integrantes completos? No. Algunos ya se retiraron porque tienen otra clase. ¿Qué me dicen?
Sugiéranme algo. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Wilder. Sí, ingeniera, disculpe esto, la molestia. Sabemos que en este grupo, o en esta reunión, tenemos alrededor de 40 y pico compañeros, alumnos, ¿no? Pero Ujú. ahorita estamos solamente 11. Entonces, se entiende, ¿no? Que 10. hay muchas personas están en clases. Por ejemplo, yo a la par estoy llevando otras clases. Pero bueno, entonces, en respecto al trabajo, sería, en mi opinión, que nos deje como trabajo, de tal manera que, bueno, al menos yo comunicaría a mi grupo, ¿no? Les diría que hemos tenido clases y el trabajo es esto, y la próxima semana lo exponemos en 15 minutos y seguimos con las clases. Porque Muy bien. esa es mi opinión, profesor, o ingeniera. Mm, ujú, claro que sí, muy bien, muchísimas gracias, Wilder. Ya tenemos un parecer, me parece correcto, ¿no es cierto? Claro que sí, porque solo tenemos 10 participantes. Una opinión más, ¿qué dicen? Miss, ¿qué tal? Buenas noches. Yo Gandhi, soy ¿cómo estás? hola Miss, disculpe porque yo también recién me acabo de recuperar al grupo y como le digo, soy grupo de Esteban y bueno, estaría bien como dice, ¿no? De tratar de poder dejarlo como tarea esta de acá, ¿no? Ya, Ya que somos pocos, ¿no? Y correcto. mejor dicho, no lo esperábamos tampoco esto de acá de la clase que nos iba a tomar el día de hoy. O sea, fue algo de Claro, improviso, no sabíamos nada. claro que sí. Es que a nosotros nos indican que tenemos que reprogramar y digamos que nuestra plataforma, ¿no? No tiene esta opción, porque hay en otros lugares, ¿no? Donde cuando yo quiero reprogramar en este caso el feriado del día de mañana, ¿no? Yo entro a mi plataforma y veo cuántos alumnos y a cuántos se les cruza. Entonces, cuando yo veo, digo, no les puedo programar en esta hora porque se les va a cruzar, ¿no? Pero en este caso la plataforma no nos permite ver ello, ¿no? Y yo lo coloco en razón de mi criterio, más o menos por ahí acomodando también mi horario, ¿no? Y como tenemos que reprogramarlo de ayer, por eso lo hice para el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a tomar esa opinión. Dime, Gandhi. Sí, Miss, estaría muy bien la idea también, como dice usted. Lo dejaría ya como tarea para dejarlo, para presentarlo a tal fecha que usted indique, ¿no? Correcto. Listo. Muy bien, Gandhi, ya está. Entonces vamos a tomar la opinión de los chicos que me parece correcto. Entonces vamos a explicar la tarea y vamos a dejar para que a la siguiente clase lo presentemos como participación. ¿Listo? Muy bien, entonces. Entonces trabajamos en nuestro grupo y vamos a realizar primero un análisis de lo que significan estas siglas. SIGAM, EIA y PIGAR. ¿Listo? Por ejemplo, SIGAM es el Sistema de Gestión Ambiental. EIA, no sé qué significa. PIGAR, investigamos, ¿ya? ¿Qué significa? Segundo, vamos a investigar cuáles son las regiones más contaminadas del Perú por la minería formal e informal. ¿Listo? Entonces, vamos a investigar cuáles son las regiones más contaminadas del Perú. Tercero, dice, ¿cuál de estos instrumentos aplicaría a estas mineras? Hemos visto un poco la ley ambiental, ¿no es cierto? Entonces decimos, a ver, podemos aplicar esta, ¿no es cierto? Podemos aplicar o tendrían que trabajar bajo este convenio o bajo esta ley, ¿listo? Muy bien. Y finalmente, un protocolo que resulta muy importante, muy interesante, por eso es que he sacado de todo lo que hemos visto. He sacado el protocolo de Kioto. Realizar un análisis de los objetivos del protocolo de Kioto. ¿Listo? Entonces son 4 puntos así precisos que vamos a investigar. No necesitamos hacer una cosa muy amplia, ¿no? Pero vamos a desarrollar punto por punto, lo vamos a fundamentar muy sintético, pero de información de calidad, no cantidad. Y la próxima clase vamos a ir revisando para puntos de participación. ¿Listo? No sería justo hacerlo hoy día porque hay algunos que se van a perjudicar y que definitivamente pues no es necesario.
Entonces, queda la tarea, no la subimos a ningún sitio, la traemos para la siguiente clase. ¿Listo? Muy bien, ojito, ojito, que muchas veces las prácticas que dejamos son parte de o puntos a tomar en cuenta para la práctica calificada. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Entonces, vamos a algunas conclusiones. Después que hemos hablado de la legislación ambiental, podemos decir que es una manifestación de la conciencia que ya va teniendo la comunidad, ¿no es cierto?, para hacer frente a todos los problemas que se vienen, ¿no?, que van a acechar a nuestro bienestar, a la conservación del ambiente de hoy en día. Para ello tenemos la ley medioambiental, ¿no?, que garantiza la protección y conservación del entorno, promueve el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de las personas. Su aplicación efectiva requiere del compromiso y colaboración de todos los sectores, de todos, sea quien sea, esté en el lugar que esté, donde esté, haga lo que haga, todos debemos estar comprometidos. Por hoy, por mañana y por el futuro. De los acuerdos ambientales internacionales y convenios marcos, su objetivo es anuar esfuerzos. Vamos a juntar esfuerzos, vamos a unir los esfuerzos en todo el mundo para desarrollar definitivamente, para crecer, pero en forma sostenible. Y trabajar para preservar ambiental y el uso sostenible de todos los recursos, ¿no? Además, apoyar proyectos que reduzcan la emisión. Así es. Tú juegas un papel muy importante como persona, como profesional, como empresario, ¿no? Si por ahí alguien es empresario, ¿no? Vamos a apoyar proyectos, ¿no es cierto? Al final, no es que si yo no trabajo, o bueno, si yo no hago, no le va a afectar solo al que contamina, no. El aire lo respiramos todos. El efecto invernadero lo sentimos todos. La escasez de agua la vamos a sentir todos, ¿no es cierto? Entonces nos va a afectar a todos. Entonces tenemos que participar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me dice algunas ideas para irnos ya? ¿Qué puntos son importantes que hemos aprendido el día de hoy? A ver. ¿Algunos puntos que podemos destacar que hemos Yo, aprendido hoy? sí, ¿Te escuchamos, Carlos? un momentito. Y ahora sí. Es, sobre todo, ¿no? El conocimiento de algunos convenios que se han realizado a lo largo del tiempo, ¿no? Para la protección del medio ambiente, todo eso. Muy bien, Carlos. ¿Qué más hemos visto? ¿Cuál es la ley La general 28611, medioambiental? la 28611 aprendimos el marco general de la ley. Listo, ¿no es cierto? En el capítulo 1, ¿qué tratamos? Los lineamientos, ley general. Lineamientos generales, ¿no es cierto? Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces hemos dicho que definir, ahí está, ¿no es cierto? La 28611, muy bien, ¿no? Definitivamente hemos dicho que necesitamos la participación de todos, ¿no? Todos tienen que participar y tienen que conocer los límites permitidos, ¿no? En los que debemos trabajar para ver lo que generamos, ya sea físico, químico, biológico, ¿no? Que tiene que trabajar en razón de los límites máximos permitidos. Muy bien. Nos preparamos la siguiente clase, vamos a ver los instrumentos de la gestión ambiental, estándar de calidad, ¿sí? Y los límites máximos permitibles. Vamos a ver un poquito más de ello. Les he colocado ahí alguna bibliografía de consulta para que podamos, si tenemos un tiempito, irla revisando. Y eso es todo. ¿Listo? Vamos, señores, entonces a seguir adquiriendo el poder del conocimiento a través de la investigación que vamos a hacer para desarrollar estos 4 puntitos que les he puesto para su tarea de la próxima clase. ¿Listo? Entonces,
todos vamos a trabajar en grupo para presentar nuestra tarea para la próxima clase. Ojo, ojito, vuelvo a repetir que muchas veces de estas prácticas, de estas tareitas que hacemos, de estos ejercicios de aplicación, es que yo saco los temas o las preguntas para la práctica calificada, que en este caso, si no me equivoco, nuestra evaluación, según sílabus, está para la semana 5 y dice práctica calificada, la semana 5. ¿Listo? Muy bien, señores, muchísimas gracias. Eso es todo. Ahí nos vamos a quedar para no perjudicar a los demás que están ahorita en algunas clases o están trabajando o están definitivamente su horario se ha cruzado. ¿Listo? Muchísimas gracias. Wilder, Juan Carlos, Carlos, Gerardo, Gandhi, Diana, maestra, algunos puntos que se dará en el examen. Algunos puntos, por ejemplo, ¿no es cierto? Los que estamos contemplando en esta práctica, por ahí podemos preguntar, a ver, a ver, ¿cómo aplicarías, no? Los objetivos del Tratado de Kioto, y yo les pongo por ahí alguna empresa. ¿Son preguntas opcionales? No, van a ser preguntas de aplicación. ¿Listo? Explicamos la teoría en clase y esta teoría la vamos a aplicar a algunos casos prácticos. No, no es para marcar, ¿no es cierto? Un tipo de examen es cuando es presencial, otro tipo de examen es cuando en este caso es virtual. ¿Listo, chicos? Muy bien, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, más bien sí, en nuestro horario normal. ¿Listo? Dime, Wilder. Ok, ingeniera, cuídese. Listo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta Hasta luego, Miss. luego. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches con todos.